que se trata esta novela que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? Esa de... ¿Y qué cuerpos, eh? Porque yo pienso que todas las experiencias, porque pasé y porque paso, son importantes en la hora de escrita. Acredito na receita del grande escritor William Faulkner, que diz que toda literatura é constituída de imaginação, observação, experiência. Miren, las tres cosas explican todas las literaturas, de Quijote hasta Paulo Coelho. Es lo que me parece. Cuéntanos poquitito, perfílanos a los personajes, a Caubi y a Lavinia, pero nada más perfilados. Creo que Caubi me parecía un hombre que yo había conocido, uno de los fotógrafos con quien yo trabajé, que se interesaba intensamente por la belleza, pero solamente por la lente de la cámara. No, cuando quitaban la cámara, tenía dificultades para convivir con las personas, para descubrir la belleza. Entonces, el punto de partida fue que un personaje que se va a una región que no conoce, que es la región norte brasileña, la conozco desde los 80, cuando estuve en esta región como reportero, y las cosas que vi en una ciudad de garimpo, de mineración, se quedaron grabadas en mi cabeza. Cuando empiezo a escribir la historia, me pareció que el ambiente era bueno para que yo estableciese un contrapunto entre la delicadeza de una historia de amor y la hostilidad del ambiente. Mira, las cosas son tan extravagantes que el título de la novela me ocurrió 2 años antes de que le empezase a escribir. Una noche estaba caminando por una calle con un amigo que es poeta y le dijo, mira qué cosa, yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios. Él me dice, parece un verso de bolero, un verso malo. Entonces la anoté en mi cuaderno y la dejé. Y 2 años después, cuando empecé a escribir lo que le parecía una historia de amor, me lembré del título y tuve en principio muchas dificultades para convencer a las personas del título. Las personas me decían, no, es muy largo. ¿Cómo el lector va a recordarse de este título para pedir el libro en la librería anticomercial? Entonces hubo un momento en que yo, aburrido, dije, ok, dejo de lado el título. Pero en una charla que tuve cuando leí el primer capítulo de la novela en una ciudad brasileña llamada Paraty, donde ocurre una fiesta literaria muy importante, las personas me preguntaban, ¿cómo el título de que lo lees? Digo, no tiene título, tiene un título de trabajo. El periodista que estaba con nosotros, no, tiene un título, pero él no quiere hablar. Y las personas dicen, habla, entonces tuve que hablar. Entonces, en este momento digo, claro, voy a hablar el título, pero creo que ningún editor va a querer publicarlo. Y mi editor estaba en la primera fila, levantó la mano y digo, yo publico. Entonces, en este momento digo, el título es este. A punto de, cuando faltaba un mes para la publicación de la novela, mi grande amigo Rubén Fonseca, un grande escritor que creo que ustedes por lo menos oíram hablar al respecto, que estuve acá en Guadalajara para recibir el premio Juan Rulfo. El maestro Fonseca me llamó y dijo, Marçal, es tu mejor novela. Tiene un único problemita. Y yo saco la pluma y la hoja porque digo, claro, vamos, el título. Y digo, ¿qué tiene el título, maestro? El título no es bueno. El título de tu novela solo puede ser uno, Lavinia. Y lo digo, maestro, lo siento de respetarlo, mas el título está mantido. ¿Será? Entonces, hoy varias personas ya me abordaron para decir que compraron la novela solamente por el título. Entonces, no hay cómo saber cómo van a se pasar las cosas. Todo que tiene un escritor de hacer es escribir. Escribir con seriedad, escribir con corazón, sobre todo. Escribir con pasión. Porque no creo que, no me veo na seguinte situação, alguém lhe pide uma história, e tu sentas em casa, em tu casa e empieza a escrever. Não creio, não sou um escritor deste tipo. Oye, ya nos dijiste algo de Caubi, ahora platícanos de Lavinia. Sí la conociste, ¿no?
Lavínia existe para mí, sí, claro, pero es una persona literaria. A punto de despertar celos en una novia que tenía en la época. En un cierto momento me dijo, ¿quién es Lavínia? Él dijo, ¿Lavínia? Lavínia es personaje de mi libro. No, todavía, creo que felizmente no conocí verdaderamente una Lavínia como a del livro, porque senão creo que teria quedado apasionado a ponto de fazer as loucuras que cabía hacer. Entonces, lo mejor é que permanezca como, para mí, sobretudo, como personaje literario solamente. No existe en la vida real. En el cine existe, costumbro dizer, en carne e hueso. ¿Y qué carne? Porque es la actriz Camila Pitanga, es una actriz muy conocida en Brasil. Oye, alguno de los chicos que está acá me platicaba de la película, yo no la he visto, y me decía que le parecía que la película era una película más bien porno, a diferencia del libro, ¿no? Lo creo que el director con quien yo trabajo tiene una forma muy natural de mirar las cosas. No, para un artista, yo creo, y estoy me refiriendo al director de la película, para un artista creo que no hay temas tabús, creo que no puede existir obstáculos para su imaginación y para aquello que quiere contar. Cuanto a pornografía, la pornografía es muy relativa, es muy relativo el concepto de pornografía. Una mujer o un hombre desnudo no me parecen pornográficos, me parecen humanos, pero la hambre en las calles, las personas pobres y maleducadas de Brasil, que analfabetas, esto sí me parece pornografía de parte del gobierno. Entonces yo tengo una visión muy privada de qué es pornografía y de qué no es pornografía. No me parece que una pareja haciendo amor sea pornográfico. ¿Cómo esto? Es una de las cosas naturales de los seres humanos. Entonces no me acho chistoso que se diga que es pornográfica. No, es la primera vez que oigo esto. No, claro, respeto, porque son puntos de vista de cada uno, mas para mí no pasa nada. Luego me encontré, leyendo acerca de ti, que habías sido reportero de Nota Roja. Sí. Y me hizo mucho sentido al recordar una de las secuencias del libro que tiene que ver con el jefe de Caubi, y no voy a decir más, ¿no? ¿Cómo fue tu andar por la Nota Roja? ¿No te costó mucho trabajo ser reportero de Nota Roja siendo tan mentiroso? Los periódicos mienten, mucho. Hasta mesmo el Zodíaco mente. Hablo de una experiencia personal, claro. Yo tenía varias experiencias como reportero y todas fueron muy importantes y contaminaron mi literatura, y esto me parece bueno. La literatura es una cosa tan larga, tan poderosa, que puede se dejar contaminar por todas las otras lenguajes y continuar siendo literatura. Entonces, las experiencias que yo viví, en algún momento aparecen en lo que escribo y me parece natural, no es una cosa que procuré, no es una cosa que intenté hacer. Me parece todo mucho natural, no puedo creer que yo deliberadamente penso en una cosa. Las cosas son diferentes, pelo menos en mi caso. Conozco escritores que antes de empezar a escribir hacen un pequeño resumen de cada capítulo. Si hago esto, no escribo. ¿Por qué? Porque escribiría algo que ya conozco. Entonces, literatura para mí es más o menos lo que estoy diciendo, porque creo que es un territorio de descubiertas. Tiene necesariamente de ser un territorio de descubiertas. En este momento, la imaginación cumple un papel efectivo, porque, imagínate, cuando estaba escribiendo, en cierto momento dijo que Caubi, el personaje, tiene una mascota. Y dijo, ¿qué mascota? Un armadillo, ¿por qué no? Y lo puso. Entonces las personas me preguntaban, ¿es común que las personas tengan un armadillo como mascota? Digo, no sé. Sobre todo me pareció muy justo. Pero 5 años después, cuando estuve en la región norte de Brasil para buscar locaciones para la película con el director, descubrimos que es muy común que las personas en norte tengan sus armadillos como mascotas. Entonces, la literatura también tiene un carácter anticipatorio. Ela nos diz algo que sabemos, pero que no sabemos que sabemos.
¿Qué estás leyendo ahora, Marsal? Estoy leyendo Ricardo